Ok, hermanos, pues abramos nuestras Biblias en la epístola general de Santiago. Vamos a empezar el día de hoy, hermanos, a poder ir examinando esta epístola y poder mirar profundamente la doctrina que hay aquí en esta epístola. Pero antes de leer, hermanos, nada más vamos a leer un versículo. Déjenme una vez más orar por nosotros y por nosotros, hermanos. Amado Padre que está usted en los cielos, Señor, le pido, Señor, que nos ayude y nos asista con el Santo Espíritu para poder, Señor, entender su palabra, para poder mirar a Cristo en ella, Señor, para poder ser alimentados y ser guiados por usted. Padre, le pedimos, Señor, que nos bendiga, Señor, con su palabra. Guíenos, pastoreenos, Señor, aliméntenos, exhórtenos, anímenos, Señor. Le pido por mi persona, Señor, para que no me gloríe en nada, sino que, Señor, en usted confíe y en su poder. Que no confíe ni en mis notas, que no confíe en nada de mi estudio, sino dependa totalmente de su palabra y de su Santo Espíritu. Oh, Señor, lo bendecimos y le damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el versículo 1 del primer capítulo de Santiago dice así la palabra de nuestro buen Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud o saludos en otras versiones. Más a manera de introducción, creo que esta epístola universal o epístola católica, no católica romana como la iglesia del anticristo, sino católica en general, o sea, para todos nosotros, para los que estaban en aquel tiempo y para los que estamos el día de hoy, es una buena epístola que hacemos bien en examinar, en estudiar y en aprender y en conocer, ya que en el siglo en el que vivimos, hermanos, muchos autollamados cristianos y muchos autollamados creyentes también andan en el mundo caminando como si fueran cristianos, pero viviendo como si fueran impíos, o más bien son impíos. Y esta carta nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos y a poner a prueba también a aquellos que se dicen cristianos. Hay una gran diferencia, hermanos, entre méritos y los medios. Y una gran diferencia también entre la casualidad y el orden bíblico. Creo que el cristianismo de hoy, hermanos, es un cristianismo como el que se vive en los Estados Unidos de Norteamérica, que es simplemente fanatismo, más allá de ser la verdadera religión que vive el cristiano genuino. Muchos adoptan la religión cristiana por cualquier cosa que les pudiera ofrecer, por ejemplo, la salud o, por ejemplo, también, hermanos, el bienestar en nuestras familias, en nuestros hogares o lo que sea. Muchos adoptan inclusive el cristianismo porque es algo que se ve como algo bueno en estos días. No quiero ser mejor persona, dicen algunos. Quiero ser mucho mejor ser humano, mejor ciudadano o mejor maestro o mejor padre. Y por esa razón adoptan el cristianismo olvidando que el cristianismo o la religión cristiana o la religión verdadera es simplemente el fruto del nuevo nacimiento. Y esto es lo que nos va a enseñar el Espíritu Santo a través de los escritos de Santiago. Yo he dividido, hermanos, en dos puntos que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver como primero el contenido de la epístola, qué es lo que la epístola doctrinalmente nos va a proveer o nos va a dar para alimentarnos. Y el punto número dos, yo voy a hacer 7 observaciones prácticas a esta epístola, aplicando aquello que vamos a aprender conforme vamos desarrollando esta serie. Quiera el Señor darme más oportunidad de poder terminarla con ustedes. Y si no la llego a terminar con ustedes, no se preocupen, estará en el canal de YouTube, ya que la voy a estar predicando acá en la plantación también. Así que vamos de lleno, hermanos, al primer punto, que es el contenido de la epístola.
Santiago, hermanos, Santiago escribe esta epístola para que el cristiano de ayer, el cristiano de aquel tiempo al que le estaba escribiendo, y el cristiano de hoy evite tener presunciones de su fe y de los frutos de la verdadera religión. Es decir, Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, ya yo voy a hablar más adelante sobre su autenticidad de la epístola, no se me desesperen, también sobre el año que se escribió, los propósitos, por ahorita déjenme desarrollarlo de esta manera, las presunciones de la fe, que él está hablando a estos cristianos de ayer y de hoy, hermano, a nosotros, para que nosotros dejemos de tener presunciones de que somos creyentes, sino que nos arraiguemos en la palabra o veamos en la palabra si realmente hemos nacido de nuevo y cómo es como luce un cristiano nacido de nuevo realmente, cómo luce la verdadera religión en la vida de la iglesia local, a los ojos de los impíos y a los ojos de los demás hermanos, para que ahora sí que como dicen, no nos den gato por liebre. Esta epístola tal vez para ustedes en muchas Biblias, especialmente la Biblia Reina Valera, en la 60 dice la epístola universal de Santiago, en otras versiones dice la epístola general de Santiago o la epístola católica de Santiago, y la razón por la que le llamamos general o católica, yo prefiero que sea la epístola católica de Santiago, es porque va dirigida a los judíos cristianos y también a los gentiles como nosotros que hoy en día la estamos leyendo. Se cree que estos sermones, es una serie de sermones, fueron leídos, hermanos, en voz alta por manos de Santiago, es decir, Santiago estuvo presente en estas iglesias y las leyó en voz alta o quizás las predicó. Eso realmente no es importante si él la leyó en voz alta, si él las predicó, si no las predicó. El punto, hermanos, es que aquí se nos muestra lo que el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos y cómo se debería de ver toda la religión verdadera o la religión verdadera. Hermanos, no podemos tampoco desconfiar de su autoridad de esta carta o de su legitimidad. Muchos dicen, especialmente algunos de la Iglesia del Anticristo, la religión católica y algunos otros teólogos cristianos, sobre si esta carta en verdad fue escrita por Santiago o no fue escrita por Santiago. Nosotros no debemos de estar debatiendo si se escribió o no se escribió por él, porque eso, hermanos, nos daría un pie a que los enemigos de Cristo promuevan el error en nuestras iglesias y se empiece a cuestionar la legitimidad de la inerrancia de la palabra de Dios. Ya que eso no viene al caso. Cuando estudiamos la epístola nos damos cuenta que es el evangelio de Cristo aquí natamente, que aquí se nos enseña lo que el Señor le dijo a sus discípulos de instruir a las naciones, de enseñar a los demás que llegaran a ser discípulos cómo deberían de vivir la vida cristiana o después de la salvación, cómo deberían de lucir. De lo que podemos estar seguros, como ya dije, es que el Evangelio de Cristo, hermanos, en esta epístola general o católica de Santiago, está explícitamente marcado y la verdadera religión. Así que también la epístola católica de Santiago nos enseña que la religión verdadera es católica. No es unitaria, o no es decir, solamente le pertenece a un cuerpo, a una secta, por así decirlo, o a una banda de personas, sino que la religión verdadera está por todo el mundo, está en Europa, está en Sudamérica, está en Centroamérica, está en Norteamérica. Donde quiera que haya creyentes, ahí está la religión verdadera, por eso es católica, y esta religión verdadera es práctica. Y en esto, hermanos, los romanistas, por ejemplo, tropiezan, hermanos, y se deja ver claramente su falso evangelio, porque la religión que ellos creen no es práctica. Al contrario, va cargada de demandas, va cargada de requerimientos, va cargada de muchas cosas que las personas deben de hacer en orden para su salvación, y la religión verdadera va a lo contrario, sino que por ser salvos nosotros
automáticamente practicamos la verdad, ya sea en una medida muy pequeña o ya sea en una medida muy alta. Santiago nos va a enseñar también eso sobre los cristianos que practican de una manera exageradísima, otros que practican falsamente y otros que practican poco a poco, van avanzando en su vida cristiana. Y eso usted lo puede comparar con otras religiones del mundo, que todas ellas le requieren que usted haga algo, por ejemplo, que se bautice para ser salvo, que deje de tomar café, que deje de reunirse el domingo y se cambie al sábado, que deje de comer carne de cerdo o que deje de tomar ciertos alimentos o tomar ciertos alimentos, perdón, para que usted pueda llegar a ser más santo. Y esa no es la religión católica práctica. Eso es legalismo, eso es judaísmo, eso va en contra del Evangelio de Cristo. Así que tanto judíos como griegos, hermanos, Santiago les muestra que están sujetos a la obediencia de Cristo. Usted y yo estamos sujetos a la obediencia de Cristo, no a la obediencia de los pastores, hermanos, no a la obediencia de nuestros presbiterios, no a la obediencia de nuestra asamblea. Nosotros estamos sujetados a la obediencia de Cristo. Es más, perdónenme, todos los pastores, todos los presbíteros están sujetos a la obediencia de Cristo. Los diáconos están sujetos a la obediencia de Cristo. Nuestros hijos del pacto están sujetos a la obediencia de Cristo. No están sujetos a nadie más que a Cristo. Pero por consecuencia nos sujetamos a nuestros superiores también. Pero esto es por consecuencia. No es para sujetarnos bien a Cristo, entonces me tengo que sujetar primero a mis pastores, primero a mi presbiterio, primero a mi asamblea, primero inclusive a nuestra confesión para que nos sujetemos a Cristo. Eso es error. Eso es totalmente error. Eso es ir en contra de Cristo, hermanos. Así que ya sea que tengan tradiciones de aquellos judíos de aquel tiempo, que tengan sus tradiciones o no tengan sus tradiciones, todos nosotros, junto con aquellos judíos que creyeron en el Señor Jesucristo y que son nuestros hermanos amados, deben de estar sujetos a Cristo y vivir para la gloria de Dios. Ese es el propósito. Si nos llevamos eso a casa esta mañana, hermanos, hemos hecho un buen trabajo de poder ver la primera parte o los primeros destellos de este glorioso evangelio de Cristo en la epístola. Así que en la primera parte, en la primera división de la carta del capítulo 1, escuche bien, del capítulo 1, desde el versículo 2 hasta el 27, hermanos, nosotros vamos a ver que la verdadera religión es puesta a prueba. Toda verdadera religión es puesta a prueba. Es más, nuestra religión, que es la verdadera, no hay otras religiones verdaderas, solo hay una, es puesta a prueba. Y nosotros hacemos bien cuando se nos cuestione nuestra fe, al defender nuestra fe correctamente, al dar razón de lo que creemos correctamente, porque es la fe verdadera. Aquellos falsos maestros, hermanos, ustedes y falsos hermanos, ustedes podrán ver que no pueden defender su fe, que no pueden, hermanos, ellos poder defender su religión que ellos dicen verdadera, porque su religión tropieza, su religión se desbarata en cuanto se encuentran con la gracia de Dios y el Evangelio de Cristo. Así que en esta primera sección aprendemos que todos los cristianos tendrán pruebas. No se nos dice que solo aquellos que están listos para las pruebas, hermano. Santiago no va a decir, bueno, aquellos que ya pasaron un cierto entrenamiento, aquellos que ya llevan cierto tiempo de cristianismo, entonces es momento de que ustedes vayan a la prueba. No, hermanos. En cuanto usted es salvo, en cuanto usted ha sido regenerado, bienvenido al cuerpo militar de la Iglesia de Cristo. Usted entró en guerra contra el mundo. Usted entró en guerra contra el pecado. Usted entró en guerra contra usted mismo. Jesús dijo que él había venido a traer ¿qué? Espada, hermanos. Que iba a haber esta tensión entre nuestros familiares que no son creyentes.
que iba a haber esta tensión entre nuestros empleadores que no son creyentes, nuestros compañeros de trabajo que no son creyentes, en contra inclusive de nuestros gobiernos civiles. Así que una vez usted salvo, Santiago nos enseña de que usted entra en guerra, en prueba, en guerra contra el mundo. Tampoco, hermanos, tampoco aquellos que les gustaría ser pulidos en su fe. Santiago no dice, mira, aquellos candidatos, aquellos que han levantado la mano para que su fe sea pulida, entonces ellos pueden entrar para que su fe pueda ser pulida, hermanos. No, todo cristiano, todos ustedes, hermanos, su fe va a ser pulida. De una o de otra manera, hermanos, su fe va a ser pulida tal vez por enfermedades. Su fe va a ser pulida por tolerar a los hermanos inmaduros o a los hermanos que se quieren ir a un movimiento legalista. Usted va a ser probado, hermanos, y pulida su fe con enfermedades, con persecuciones, con oposiciones, con desánimos, hermanos, cuando lleven un año y no crezcan y no vean las cosas como ustedes quieren ver como iglesia, su fe va a ser pulida. Cuando algunos de ustedes, que he visto casos, por ejemplo, que no pueden tener hijos o lo que sea, hermanos, su fe va a ser pulida. Y de esto hacen bien ustedes y yo como cristianos en prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? En nuestra comunión con Dios, en nuestra confianza de que Dios continuamente y eternamente pastorea a su pueblo en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. También se nos enseña que deben enfrentarlas con gozo. Estas pruebas, estos tiempos de que su fe va a ser pulida, ellos deben de enfrentarlas con gozo, hermanos, con gozo, porque están compartiendo los sufrimientos juntamente con Cristo. Están compartiendo, hermanos, lo que el Señor pasó por nosotros. Es más, un poquito, porque ni siquiera podemos pasar lo que el Señor pasó. Así que nos enseña eso, a que los enfrentemos con gozo, a que tengamos, hermanos, en nuestras mentes claro de que el mayor ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo, a que confiemos en que todas estas cosas que van a pasar y que nos han pasado en la vida, hermano, no son ni nada más ni nada menos que providencias de nuestro Dios Santo, que todo proviene de Él, de que todo está obrando para nosotros. Por ejemplo, en Romanos 8:28, un pasaje bien famoso por muchos cristianos, inclusive Thomas Watson escribe un libro, un sermón sobre todo obra para bien, y dice lo siguiente, la Reina Valera dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Nuevamente el Señor nuestro Dios dándonos consuelo, como lo va a hacer en Santiago, dándonos consuelo por estas pruebas, por estas dificultades. Miren el versículo 32 lo que dice, hermanos. Número 32 dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? No escatimó a su Hijo, lo entregó por nosotros, hermanos, por nosotros nos entregó algo bueno. ¿Qué más, hermanos, si vienen pruebas? ¿Qué más si vienen dificultades a nuestras vidas? ¿Qué más si viene una hambruna, hermanos, a nuestros países? ¿Qué más si empiezan a perseguir a la iglesia de Cristo? Felices y gozosos debemos de recibir todo esto de nuestro Señor. También aprendemos a que todo cristiano debe de recibir la verdad con humildad. Ese es el carácter del cristiano. Cuando el cristiano es reprendido, cuando el cristiano es exhortado, cuando el cristiano es corregido, él recibe la verdad con humildad. ¿Y qué es con un espíritu humilde? A que escuchamos, hermanos, a que entendemos, como dice ahí Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Si hay cosas que no entiende en su vida, un carácter de humildad es, Señor, no lo entiendo. Por favor.
Háblame en tu palabra, enséñame en tu palabra, déjame entender tus gloriosos oráculos, Padre, para que yo pueda seguir confiando en ti y mi fe no falte. Ese es el carácter de humildad del cristiano y eso es lo que nos va a enseñar Santiago en el primer capítulo. Y también se nos advierte, hermanos, se nos advierte en este primer capítulo con la religión terrenal, con la religión terrenal. Y nos guía y nos va a dar una guianza a nuestros deberes correctamente a Dios y a los demás. ¿Por qué dije advierte con la religión terrenal? ¿Por qué dije eso? Hermanos, porque la religión verdadera se practica aquí en la tierra. Muchas personas lo único que hacen es creer que son salvos y está bien, pensar que son salvos y está bien, y aquí viene lo que no está bien. Y pensar que no deben de hacer absolutamente nada en la vida. O sea, ya soy salvo, se acabó, ¿no? Ya hay que el Señor se arregle y pues que hay que el Señor me ayude. Y pues vámonos así, ¿no? No, hermanos, la religión verdadera también es terrenal, se practica en la vida cotidiana, hermanos, se practica en el día ahí. Por eso se nos dice ahí en ese último versículo del capítulo 1, mire, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos. Eso no es terrenal. No se nos dice vayan y visiten los ángeles. No se nos dice vengan al cielo, visítenos y luego regresen. Visiten a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones. Hermanos, si hubiera viudas, no sé, no conozco la iglesia en general, pero si hubiera viudas en la congregación, ellas deben de ser atendidas por la iglesia en sus necesidades económicas y de salud. Es tarea de los diáconos hacer eso en nuestras iglesias. Porque nuestra religión se practica aquí en la tierra, hermano. Nosotros no estamos aprendiendo toda esta teología reformada para un día llevarla al cielo y decirle al Señor, mira, aquí traigo los 5 puntos del calvinismo, Señor, voy a practicarlos aquí. Allá arriba usted no va a practicar absolutamente nada. Aquí en la tierra, hermanos. Aquí en la tierra. El cielo aquí en la tierra, no allá arriba. No estamos esperando llegar un día con un compendio de teología y decir, mira, Señor, aquí vengo a practicar todo esto que he aprendido. No, es más, hermanos, y en una exhortación hacia todos nosotros sobre la salmodía exclusiva es, hacemos bien en practicar diariamente los salmos en nuestros hogares. ¿Sabe por qué? Porque allá arriba no nos vamos a cansar no de practicarlos, de llevarlos a las obras también. Si ve cómo este contraste entre el cielo y la tierra, la práctica terrenal de la religión verdadera, aquí, hermanos, que nos quede claro que aquí. Y mire, continúa diciendo, y guardarse sin mancha del mundo. Y guardarse sin mancha del mundo. Esto significa que huyendo de los placeres del mundo. Nosotros no nos vamos a encerrar en un cuarto y esperar la redención completa y decir, ok, ya, Señor, llévame, ya estoy listo, ya me preparé lo suficiente, No, salga, hermano, al mundo, salga, pero luche contra el mundo. No nos vamos a preparar aquí para ir a luchar allá arriba, ni tampoco nos estamos preparando aquí para la nueva Jerusalén, cuando venga la nueva Jerusalén, y nosotros entonces vamos a pelear, no, hermanos, aquí y ahora. Desaparece como ese programa de televisión o aquí y ahora. Aquí y ahora es la vida cristiana. En este momento, hermanos, que estamos viviendo es la vida cristiana. Entonces pasemos ahora al capítulo número 2. En el capítulo número 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 26, hermanos, hasta el versículo 26, que es donde termina, se nos enseña que la verdadera religión es práctica y luciente. Recuerden, el primer capítulo, la verdadera religión es puesta a prueba. Vamos a ver si lo que nosotros confesamos con nuestras bocas de que el Señor es nuestro Señor es una realidad en nuestras vidas. Pues ahora Santiago cambia la página y dice, bueno, la verdadera religión es práctica, luz y luciente, es decir, y
Se ve que esa religión verdadera vive en nuestros corazones. Se ve que estamos en la verdad. Por ejemplo, Él nos enseña primero a que aprendamos que es pecado. Escuche bien, hermanos. Es pecado el ser parcial y tener prejuicios, hermanos, en la iglesia de Cristo. No podemos, hermanos, si algún día el Señor me lo permitiera visitarlos a ustedes en su congregación, yo, y ustedes no deben de hacerlo, yo no espero de que ustedes me traten como un rey. Oh, el Señor me libre de que ustedes hagan eso. Eso sería ser ustedes parciales y prejuiciosos contra sus hermanos. Así venga Juan Calvino, esto es nada más hablando bobamente, Juan Calvino y predique en su iglesia, hermanos, ustedes tienen el deber, de tratarlo como cualquier otro hermano en la congregación. Porque Dios no hace favoritos. Y así con los más pequeños y los más ancianos. Nosotros debemos tratarlos justamente como la Biblia nos manda. Debemos de amarlos, debemos de ayudarlos, de animarlos, de exhortarlos. No debemos de hacer este parcialidad, hermanos, porque sería odiar a nuestros hermanos. Por ejemplo, despreciar al que viene, que no tiene casa y vive en la calle y quiere escuchar la palabra y sacarlo de nuestras congregaciones porque huele mal. No, hermanos, sería un prejuicio en contra de la verdadera religión. Aquellos hermanos que una vez pecaron contra nosotros, supongamos, se van de la iglesia, son excomulgados y quieren regresar, nosotros debemos recibirlos. Obviamente bajo parámetros, pero lo recibimos. Pero no debemos de ser prejuiciosos, no debemos de tratarlos con parcialidad. Debemos de entender cuánta gracia necesitamos de parte de Dios, hermanos. Eso es lo que la carta promueve hacia usted. ¿Cuánta gracia usted necesita de Dios? Este también podría ser llamado, este capítulo podría ser llamado uno de los capítulos más condenatorios del Nuevo Testamento. ¿Por qué, hermanos? Mire conmigo el versículo 8 ahí en el capítulo 2. Y si en verdad cumplís la ley real, esta versión debe haber dicho la ley verdadera, hablando de los 10 mandamientos, o la ley de oro de Cristo, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, haces lo bueno. Pero si haces excepción de persona, cometes pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Es decir, tú no has nacido de nuevo. Si nuestra religión verdadera promueve hacer acepción de personas, no es religión verdadera. Es una religión falsa. Por eso esa falsa y esa sinagoga de Satanás de la luz del mundo es una falsa religión. Porque promueve a un hombre por encima de Cristo. Lo exaltan, le dan gloria a este hombre, le cantan a este hombre. Y lo mismo hace la iglesia romana del anticristo y cualquier secta que haga lo mismo, cualquiera que se diga religión verdadera y pone a un hombre por encima de Cristo, hermanos, han transgredido la ley y promueven la violación de los mandamientos. Porque ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios, ¿no? Con todo nuestro corazón y toda nuestra mente. O no tener falsos dioses delante de Él, que es lo mismo, y no crear falsos dioses. Porque Jehová es celoso, hermanos. Así que este es uno de los más condenatorios, pero también nos muestra que la gracia salva a pecadores, que la libre gracia salva a los pecadores. Que ninguno de nosotros somos más que otros, sino que delante de Dios todos estamos necesitados de la gracia de Dios, que delante de Él todos hemos sido redimidos. Mira el versículo 5 ahí mismo, en el capítulo 2. Mira el versículo 5 lo que dice, hermanos. Y dice lo siguiente, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Dios ha prometido a los que aman? ¿No es eso prueba de que el pecador está en constante necesidad de la gracia?
de que nosotros un día fuimos esos pecadores que a lo mejor nosotros criticamos, juzgamos y hasta condenamos. ¿No fuimos hasta peor que ellos? Y eso nos debe de bajar de nuestra nube y ponernos en la tierra y entender de que debemos de vivir para la gloria de Dios. Debemos de aprender a distinguir, hermanos, entre el autoexamen, entre autoexaminar una fe verdadera o el examinar una fe verdadera y una fe falsa. Debemos de aprender, la Biblia no está peleada con examinar los espíritus o examinar aquellos que se dicen ser cristianos o examinar la religión que nos están promoviendo. La Biblia no está peleada con eso. Es más, el Señor muchas veces llamó al pueblo de Israel, vengan y razonemos juntos, vengan y prueben lo que es bueno. Así que nosotros hacemos bien al probar si esta religión cristiana es una verdadera o es una falsa. Hacemos bien en probar si las iglesias son iglesias de Cristo o son sinagogas de Satanás. No está peleada la Biblia con tal prueba. Hermanos, sabemos todos nosotros, al menos todos los que están sentados, de que las obras no justifican a nadie, absolutamente a nadie. Hermanos, pero la verdadera religión o la verdadera fe genuina que proviene del Espíritu Santo produce obras. Ella produce obras. Ella muestra que es verdadera. ¿No, se acuerdan de esa parábola si han leído el Evangelio de Mateo donde el Señor Jesús habla de una lámpara que se pone debajo de una mesa que nadie va a... Ok, hermanos, si somos realmente cristianos, si somos realmente nacidos de nuevo, ¿por qué vamos a ocultar nuestra vida cristiana? O sea, ¿no se supone que todo lo que respire alabe al Señor? Esos salmos no los cantamos nomás. Aquí en las cuatro paredes, todo lo que respira alabe al Señor. No, no, no. Afuera de mi casa, en mi trabajo, en donde quiera que voy en el camión, estoy en el mercado, alabo al Señor. Vivo para la gloria del Señor. Soy honesto con aquellos que tengo que ser honestos. Soy respetuoso. Soy amable. Pero tampoco no se deje, ¿verdad? Tampoco deje que abusen de usted y hagan lo que quiera con eso. No, la Biblia tampoco está peleada con eso. Pero nosotros debemos demostrar frutos de arrepentimiento genuino, frutos de esta fe verdadera. Hermanos, y este sería un buen autoexamen antes de que yo lea una cita de Martín Lutero para usted y para mí en este día de reposo. Preguntémonos, ¿qué fruto estamos dando en nuestra vida? ¿En qué área estoy creciendo en mi fe cristiana? ¿En qué áreas necesito crecer más? Y si hemos dado cuenta de que no estamos creciendo en ninguna área, en nada absolutamente, pues arrepintámonos y pidámosle al Señor que nos salve. Pero si estamos creciendo y vemos áreas que necesitan crecer más, vayamos al trono de gracia también. Pidamos al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a crecer. Martín Lutero, comentando a esta epístola de Santiago, él dice lo siguiente en este mismo capítulo. Dice, es una cosa viva, hablando de la fe verdadera, ocupada, la fe es ocupada, activa, poderosa es esta fe. Y así es imposible que no haga obras insensatas, y así es imposible que no haga obras. No pregunta si hay buenas obras que hacer Santiago, sino que antes de que surja la pregunta ya las ha hecho esta fe y siempre está haciéndolas. El que no hace estas obras es un hombre sin fe. Anda a tientas y busca la fe y las buenas obras y no sabe ni lo que es la fe ni lo que son las buenas obras. Aunque habla y habla con muchas palabras de la fe y de las buenas obras, el tal está ciego. Si ve, hermanos, nuestra religión verdadera no solo es aquí, en la mente. No solo es tener la doctrina correcta, es que esa doctrina correcta baja a este corazón y la practica. Por eso Santiago, hermanos, cuando dice que si vemos a un hermano necesitado, las viudas y todo eso, estos actúan sin que nadie les diga.
Los cristianos deben de ser los mejores dadores en las congregaciones. Y en el mundo, en el país donde viven, ellos deben de ser dadores alegres. Ellos deben de ser hermanos que están listos para ayudar a otros. Ahora nos lleva al capítulo 3, donde la verdadera religión tiene una guerra contra el pecado. Ya vimos que la verdadera religión, hermanos, es puesta a prueba, que la verdadera religión debe de ser practicada y debe de demostrarse delante del mundo y de los demás, que ahora la verdadera religión tiene una guerra contra el pecado. No solo es alabanza y adoración, no solo es darle a los pobres, no solo es darle a los hermanos en necesidad, no solo es cuidar de las viudas, no solo es estar en el día del Señor, es ahora una guerra entre el hombre y el pecado. Por ejemplo, aquí vamos a aprender en el capítulo 3 de que la lengua también nos habla de aquello que hay en nuestros corazones, empezando por lo que hablamos, por lo que decimos, por lo que comentamos con otros. Se nos dice en la Biblia que no debemos de ser partícipes de cosas que desagradan al Señor en conversaciones. Nuestra conversación debe de ser santa, debe de ser piadosa, debe de ser en amor. No debemos de participar en cosas que corrompen la vida cristiana o el corazón cristiano, hermanos. ¿Cuántos cristianos no son partícipes de bromas que son bromas que el Señor detesta? ¿Cuántos cristianos no son partícipes de chismes, de conversaciones, cuando otros hermanos vienen y quieren hablar contra otros? Por eso se nos dice aquí en el primer versículo del capítulo 3, hermanos. Un versículo, yo pienso que mal usado por muchos algunas veces, cuando dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque mayor condenación hay. Muchos de nosotros hemos escuchado ese versículo y hemos pensado, oh, mira, ahí está diciendo que no me ponga como pastor en las congregaciones. Bueno, sí y no. Sí está diciendo eso, pero no necesariamente lo está diciendo. Lo que está diciendo es, hablando específicamente de la lengua y el corazón, de que aquellos hermanos, leíamos Job, ¿no? Y en Job vemos esta imagen cuando vienen estos supuestos amigos y en lugar de ayudar a Job, lo perjudican aún más. ¿Por qué? Porque en su corazón tenía la intención de ¿qué? De apachurrar a Job. Entonces aquí se nos enseña a la luz de este versículo de que nosotros debemos de cuidar lo que hablamos con otros. No debemos de estar tratando de guiar a todo mundo o tratar de instruir a todo mundo o andar buscando a quién instruir. Y esto lo vemos mucho en las tendencias de hoy en día, hermano. Todos quieren ser consejeros. Todos quieren ser maestros. Todos saben algo que enseñar. Y está bien. Qué bueno que hay ese deseo. Pero el corazón, pero la intención viene genuinamente del Espíritu Santo. Lo que sale de nuestras bocas, amados míos, cada palabra, inclusive las que estoy diciendo yo mismo, es un indicador. Esto es lo que nos mide. Si realmente estamos bien espiritualmente o estamos mal espiritualmente. No solo son obras, ¿ya vieron? No solo es teología, es ahora lo que hablamos, lo que decimos. Hay cristianos, hermanos, realmente y hasta ancianos gobernantes, en la denominación donde yo estaba, que de lo único que hablaban o de lo único que hablan son o es de trabajo. Hay hermanos que llegas a la iglesia y ¿cómo va el trabajo? ¿Y todo bien? ¿Y cómo te fue en el trabajo? ¿Y la chamba qué tal? Ok, hermano, está bien que estés preocupado por mi trabajo. Pero ¿y qué tal si la pregunta fuera de esta manera? Hermano, ¿y cómo va la adoración familiar? Hermano, ¿cómo va la lectura privada? Hermano, ¿cómo estás tratando a tu esposa? Esposa, ¿cómo estás tratando a tu marido? Niño, ¿cómo te estás portando con tus papás? ¿Cómo serían esas preguntas? ¿Qué beneficio habría en esas preguntas? Porque eso es lo que indica, lo que realmente nos importa de los hermanos, es que estén ganando dinero y que no sean una carga para la iglesia, o es
que los hermanos estén creciendo en la fe y en el amor cristiano. ¿Qué es lo que realmente nos importa? Y esta epístola nos lo va a enseñar, hermanos. A aprender a cómo dominar nuestra lengua. Cómo tener dominio sobre nuestra lengua. No con la sabiduría del hombre, no con sus consejos, sino con la sabiduría divina que es de Dios. Por eso aquí se nos va a retar y se nos va a exhortar a que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios, que es la sabiduría en Cristo Jesús, porque Cristo es la sabiduría y Él y en el poder del Espíritu Santo. Se nos va a enseñar a que la lengua, el corazón y la mente y todo nuestro cuerpo debe de estar sujeto a Cristo en el poder del Espíritu Santo. Si ve nuestra religión, a comparación de aquellos hermanos pentecostales que dicen, ustedes no hablan en lenguas, ustedes no hacen esto. Nosotros no hablamos en lenguas, hermanos, pero sí sujetamos nuestra lengua. De no hablar cosas que no debemos de hablar. Y de eso vamos a hablar después, créanmelo, después vamos a desmenuzar todo ese capítulo 3. Y ahora el capítulo 4. En el capítulo 4 se nos enseña que la verdadera religión, tiene carácter o se caracteriza de algo muy importante que yo pienso que a todos los cristianos del siglo XXII se nos ha olvidado. Y es algo que San Agustín dijo que tenía el Evangelio de Cristo. Humildad, humildad, humildad. O más bien el cristiano debe de tener esto. Humildad, humildad y humildad. Y eso, inclusive escuchar las palabras humildad, 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 nos retumba en la cabeza. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos orgullosos, hermanos. Y por eso inicia el capítulo 4 diciendo esto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Yo les diría, o respondería ahí, de la falta de humildad. De la falta de reconocer que nadie es menor ni nadie es mayor. Aprendemos que las luchas y los conflictos de nuestras vidas, hermanos, son herramientas en las manos de Dios que nos va a ayudar a entender que el cristiano debe de ser humilde. Muchas de las cosas que nos van a suceder en la vida cristiana, que no nos gustan, que nos hacen que nuestro cuero quiera reventarse, nos va a ayudar a ser más humildes. Cuando los hermanos nos juzguen innecesariamente, o nos levanten falsos juicios, falsos testimonios. Ahí es donde nuestra humildad va a crecer. Ahí, hermanos. Y ahí vamos a entender que ninguno de nosotros tiene los días asegurados. Que somos polvo y que el polvo vamos a volver. Y que vamos a encontrar hermanos que saben mucho más que nosotros. O que son muy hábiles más que nosotros. Y ahí es donde la humildad va a estar puesta a prueba. Si realmente hemos nacido de nuevo, vamos a estar agradecidos por esos hermanos. Si no, vamos a estar de envidiosos y de divisores en la iglesia. Andar creando pleitos y guerras entre los hermanos. Hay hermanos que no están a gustos en las iglesias y están de una en otra y otra, siempre teniendo dificultades. Yo me pregunto si estos hermanos que brincan de una y de otra iglesia, ellos se han puesto a pensar y se han sentado y dicho, ok, espérame, déjame, ¿de dónde vienen estas guerras y pleitos? ¿Por qué estoy cambiando tanto de iglesia? ¿Será realmente porque esta iglesia ha abandonado la verdad? ¿O será realmente porque yo he abandonado la verdad? Y me he entregado al orgullo. Y Santiago nos va a dar la medicina o la cuchara con la verdadera medicina que necesitamos, así como cuando los niños están enfermos y los niños dicen, no, yo no me la voy a tomar. Cuando el niño, no, yo no quiero esa medicina, mamá, sabe muy feo. No me la des, no la quiero. Pero tómatela porque eso te va a quitar la gripa, tómatela porque esto es bueno para ti. Y no, no, no. Cuando ve a su hijo así, hermanos, así es usted y así soy yo cuando el Señor nos dice nuestras verdades en su palabra. No quiero. Y la palabra se llama humildad. Humildad.
Llorar por un arrepentimiento genuino de nuestros pecados y ser sinceros con el Señor y decir, Señor, realmente he pecado. No puedo tolerar a este hermano por esto y esto otro. Y no puedo estar haciendo el Señor, perdóname, ayúdame. Y ahí es cuando el cristiano genuino, la fe verdadera y la religión verdadera experimentan la gracia de Dios en el verdadero arrepentimiento. Te pregunto, hermano, hermana, ¿tú estás experimentando el verdadero arrepentimiento? ¿Experimentas esta religión que ya he estado describiendo y acaso va a terminar? ¿La has experimentado? ¿Has visto esto poco que he dicho en tu vida? Esas son preguntas que yo me hice cuando estaba estudiando. Hagámonosla, porque la providencia de Dios en la vida del creyente le va a ayudar, hermano, a mí y a usted, en nuestro carácter, a crecer en la humildad, al saber que nosotros y ustedes que están ahí no pueden hacerlo todo, que ustedes se necesitan uno al otro. Eso es lo que Santiago le está enseñando a esta iglesia. Ustedes se necesitan unos a los otros. Ustedes quisieran hacer todo en algunas ocasiones. Yo quiero hacer todo absolutamente aquí. No, hermanos, no pueden. El Señor les ha dado a otros hermanos para que se sustenten, para que se animen, para que crezcan juntos, no para que se estén condenando, no para que se estén gloriando en las cosas que hacen bien y no hacen bien, hermanos, sino que piensen con una mentalidad de que al no poderlo hacer todo tienen los días contados. Pero Santiago termina el capítulo 4 diciendo, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Anteriormente dijo, a muchos dicen, oye, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y haremos esto y haremos lo otro, y no sabéis qué va a ser el día de mañana de sus vidas. Y ya han planeado. Esto nos ayuda a entender de que nosotros, hermanos, no somos Dios, de que nadie en la congregación es Dios, de que todos nos necesitamos y de que todos debemos de caminar en humildad. Y finalmente en el capítulo 5 del versículo 1 al 20 nos llama que la verdadera religión no solo es momentánea aquí en la tierra, no solo son 365 días del año y ya se acabó la religión. O mientras viva aquí en la tierra, pues ya, ¿no? Se acabó, lo acaba de decir usted, hermano, que ya ahí arriba, mira, yo voy a estar bien y todo va bien. No, hermano. La verdadera religión permanece para siempre. Aquí en el capítulo 5 nos da un recordatorio a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la exhortación puntual a que debemos de estar listos. En el versículo 8 se nos dice, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca, hermanos. Cada día que usted despierta es un día más y un día menos aquí en la tierra. El Señor viene pronto. Y llama a su iglesia, hermanos, a que estén listos. Por ejemplo, mire el versículo 9. Hermanos, no os jactéis unos contra los otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Viene pronto el que juzgará. Hermanos míos, tomad como ejemplo de la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor está a la puerta. Él viene pronto. Y esto nos debe de llevar a aprender a que debemos de ser fieles siervos, hermanos, de Cristo, no de la iglesia, de Cristo, hermanos. Eso es consecuencia que seremos siervos en la iglesia. Seamos siervos de Cristo con nuestros hermanos. Sirvámonos unos a los otros. Amémonos unos a los otros. Y aquí también los ministros deben de aprender y los ancianos gobernantes deben de aprender, que están encargados del cuidado de las almas de los miembros. Están a cargo de ellos, al cuidado de ellos. Oh, hermanos, personalmente mi oración es que ustedes tengan pronto dos ministros, un ministro y un anciano ahí,
para que cuiden mejor de ustedes, para que los animen mejor a ustedes y los ayuden en su caminar cristianos y a esperar la segunda venida del Señor Jesús. Son siervos estos hombres y deben de servir al pueblo de Dios. Deben de servir al pueblo de Dios. Esto también nos reta a todos nosotros en general, tanto ministros, ancianos y miembros de la congregación y a los hijos del pacto, a que deben de vivir una vida constante de oración y alabanza al Señor. Nuestros niños deberían de estar aprendiendo a orar, a esperar al Señor, a cantar salmos al Señor. Nosotros también, primeramente, nosotros debemos de estar. Mire, por ejemplo, en el versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Debemos de aprender también a desear la conversión de otros al Evangelio de Cristo. ¿Desean que sus vecinos sean salvos? ¿O solo ustedes? ¿Desean que otros vengan al Evangelio de Cristo o solo ustedes quieren estar ahí? Y ya. No me imagino a Noé, hermanos, diciéndoles, no, ¿sabes qué? Tú quédate, a mí nomás yo, ya, se acabó. Yo en la arca y ahí, hágale como puedan, no vengan. ¿No llamó al pueblo rebelde al arrepentimiento también? ¿Y qué hizo el pueblo rebelde? No vino, pero lo llamó, hermanos. Lo llamó, y esto es una exhortación hacia ustedes, es cuánto evangelismo público han estado haciendo y hacen. Porque esa es una característica de la verdadera religión. Se promueve fuera de las cuatro paredes. No solo en las cuatro paredes, fuera de las cuatro paredes. Y no esperen un ministro, háganlo ustedes, hermanos. Háganlo ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Aprendamos a desear un avivamiento en nuestras iglesias también. Esto nos enseña que necesitamos que nuestras iglesias sean reformadas realmente en su práctica, no en su teología solamente, en su práctica, en su vida cotidiana, en la santidad de los ministros, en la piedad de los ministros, en la piedad de la iglesia de Cristo. A que todos juntos aprendamos a desear la venida del Señor. Todos deben de querer y anhelar en nuestras iglesias, ven Señor Jesús, ven rápido, ven por tu iglesia. Así que hermanos, avívense para el Señor Jesucristo. Despierten, salgan, vayan a la mies, es mucha. Los obreros son pocos, ustedes lo han vivido y lo están viviendo. Salgan para que haya más obreros. ¿Cómo van a venir más pastores si no evangelizamos? Si no mostramos la verdadera religión en nuestras vidas. Y por último, hermanos, mis observaciones a la epístola, no tardo mucho tiempo, créanme, es rápido, es breve, unas observaciones a esta epístola. Santiago se llama a sí mismo el siervo del Señor, ¿verdad? Él no empieza diciendo, soy el hermano de Cristo, gloriándose. Es más, hermanos, el título de hermano del Señor Jesucristo fue una burla de los judíos hacia nosotros los cristianos, poniendo en duda la encarnación del Verbo, dejándole saber a la gente que Dios no puede tener hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Así que hacemos bien al caminar como siervos y no ser orgullosos y exaltarnos pensando que porque somos hermanos del Señor Jesucristo o Él nos llama hermanos, entonces nosotros, hermanos, debemos de caminar con mucho pecho ancho, muy altivos. El cristiano es humilde por naturaleza, él es un siervo de Cristo, de Dios, de la Trinidad. Pero Cristo no se avergüenza de llamarlo hermano. Es un alto honor, hermanos. Es otra observación de que hay un alto honor de ser siervos de Cristo y que hacemos bien al vivir como tales y al caminar como tal siervo. Ahí se promueve la gloria de Dios.
no en nuestra cabeza, en nuestra vida, con nuestra cabeza junto. 3. Uno de los grandes pecados de la iglesia de Corintio, ¿cuál era? Era el exceso del honor que tenían por los hombres y por los hombres. Yo soy de Pablo, yo soy de Silas, yo soy de esto y de fulano, yo soy de la iglesia ortodoxa, yo soy de la iglesia reformada, yo soy de la iglesia nacional, yo soy aquello y lo otro. Oh, hermanos, y eso no es lo que hace un siervo. Nosotros somos esclavos. Y aquí los ministros deben de hacer bien en imitar el ejemplo de Santiago, a ser servidores de la fe bíblica y no imponer la fe a los demás. Somos llamados a explicar la fe a otros y no ser señores como lo hace el anticristo. 4. En todo nuestro servicio debemos honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Servimos a la Trinidad. A ella servimos, no a los hombres. A ella servimos. Vemos que Santiago le escribe a las 12 tribus que estaban perseguidas. Y en esto vemos ahí, aprendemos el cuidado de Dios que tiene por su pueblo, usando a Santiago para alentarlo, exhortarlo y guiarlo por su palabra. 6. Mucho pueblo del Señor puede ser esparcido en diferentes países, por ejemplo, y esta carta nos muestra que no importa, mis hermanos, no importa en el lugar que estemos, Dios instruirá a su pueblo. No importa en la condición que estén, Dios corregirá a su pueblo. Dios consolará a su pueblo. Dios cuidará a su pueblo. Somos, recuerden, llamados a ser inmigrantes en este mundo. Inmigrantes en este mundo, extranjeros en el mundo. Así que si nos sentimos de esa manera, hermanos, en donde estamos viviendo, vamos por el buen camino. Si usted tiene el sentimiento de que yo no encajo en este mundo, yo lo aplaudo porque el cristiano no debe de encajar en este mundo. Si usted piensa que no encaja en su familia por la religión verdadera, no porque es un hipócrita, sino por la religión verdadera, lo aplaudo porque eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, a no encajar en la visión o en la cosmovisión del mundo. 7. Dios no es extraño a su pueblo. Donde quiera que su pueblo esté, Él estará con él. Está en las aflicciones, ahí está. El pueblo sale de Egipto y pasa por el desierto, ahí estaba Él con su pueblo. Si el pueblo pasa por tribulaciones, persecuciones, hambre, sed, etcétera, etcétera, Dios estará con su pueblo. Si su pueblo cae en orgullo, si su pueblo cae en ignorancia y arrogancia y en tibiez, Dios estará con su pueblo corrigiéndole, instruyéndolo y disciplinándolo. Así que, hermanos, hacemos bien al empezar a estudiar y al empezar a exponer la carta de Santiago. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos.